conectado a Mesa Central de Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central, señoras y señores. Hablamos de actualidad y política y este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales. Tatiana Clima, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Viste la entrevista de Tati Clima en la tercera? A todo color. La Claudia Álamo, ¿no? Sí, la Claudia Álamo. La Claudia Álamo. A todo color. Yo te dije, cuídate de la Claudia. ¿Me cuidé? No, sí. Estuvo buena, estaba buena. Era en colores. ¿Se te chispoteó? Tienes razón. No se te chispoteó nada. ¿no? Todo lo que dije en esa entrevista lo he dicho anteriormente en esta radio. Vamos a comentarla más adelante. Isabel Pla, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Parte tú con la joyita, Tati Clima, antes que te preguntemos cosas. Bueno, hoy día se cumplen 3 años del gobierno del presidente Gabriel Boric. Quiero insistir en una cosa que conversamos con la ministra Aysén Echeverry. Se cumplen 35 años de ininterrumpidos gobiernos que comienzan y terminan el 11 de marzo, además. Para que veas. Con esfuerzo. Sí, pues. Pero y esfuerzos que vamos a tener que redoblar. Como y es vemos, muy importante. Creo que somos, después de junto con Colombia y México, creo que somos el único país de América Latina, Uruguay tal vez, que no ha interrumpido su democracia en los últimos 30 años. Uruguay también, claro. Uruguay, Colombia y Chile. El resto todos. Argentina. Claro, porque Argentina han caído gobiernos entre medio. Argentina, Brasil, que tuvo Dilma Rousseff, ¿te acuerdas? Perú, para qué hablar, Bolivia. Claro, o sea que todos los gobiernos han terminado. Digamos. Han terminado. Sí. Eso. Así que bueno, yo quería destacar un par de cosas de estos 3 años de gobierno, partiendo por algo que el otro día le leía un tuit a Andrea Vial, que le encuentro toda la razón. En la semana pasada se dieron a conocer los resultados del CIMSE del año 2024 y hubo una muy buena noticia. Los cuartos básicos básicamente subieron 6 puntos en lectura y 5 puntos en matemática. Y se observa se ratifica que los sextos básicos, al parecer que tuvieron una leve disminución en rendimiento, estarían más afectados por la pandemia. Y aunque se observa una tendencia al alza, no se puede tomar como autocomplacencia, y básicamente lo que uno esperaría es que en el debate presidencial que está por empezar, la educación vuelva a estar en el centro de las prioridades de los candidatos. Ojalá con un acuerdo más de Estado para poder avanzar ininterrumpidamente un gobierno tras otro en un cambio que es básicamente estructural. No se puede hacer solo en 4 años. Por tanto, si no toma la posta un gobierno con lo que ha hecho el anterior, se hace muy difícil que una política tan importante como esa se concrete. Y bueno, recordar algunas cosas que son importantes en los últimos 3 años y que de repente pasan desapercibidas. El presidente Boric y su gobierno ha establecido ciertas bases para el ecosistema de protección social. Tenemos el copago cero, tenemos las 40 horas aprobadas, la ley Papito Corazón, que me comentaban que tiene más de 30 teletones recaudadas en lo que va. Para que veas. ¿Cuál es la ley Papito Corazón? La de pensiones. La de pensiones. Los papitos que no pagaban las pensiones de los... Que te sacan la plata, el juez dispone que te saquen la plata que tengas en el banco, en tus ahorros o en tus cuentas, incluida la cuenta de previsión. Todo. Ya, perfecto. Ya tenemos un sueldo mínimo que está en 510.000 pesos, la reforma previsional aprobada, y hay políticas que para mi gusto han sido menos aprovechadas comunicacionalmente y muy importante, como es la política nacional del litio. Yo creo, y lo he dicho anteriormente, yo creo que ese es un gran legado si es que llega a concluirse de buena manera. El único que la valora es Máximo Pacheco. Pero es que realmente es algo que el gobierno de Piñera intentó hacer y no se concluyó. Y la verdad es que si el presidente Boric logra establecer la política nacional del litio y queda los ceoles entregados y queda esta industria funcionando, es una vuelta 360 grados de cómo funciona hoy día Chile. Es un ingreso más que no tenemos. Eso no se concretó. El intento de Piñera no se concretó porque el gobierno en la transición pidió que se echaran para atrás las licitaciones. Así mismo. No fue culpa del gobierno de Piñera. Bueno, pero no se concretó. Y estamos a puertas de que se concrete. Punto. No era precisamente la idea, no se concretó la idea de la Empresa Nacional del Litio, ya que estamos.
Bueno, la cosa es que entre abril y mayo se supone que se van a adjudicar los nuevos seoles y tendríamos una nueva industria que creo que permea en todo, en lo económico, en lo tecnológico. Es una oportunidad para que las universidades también se pongan al día en sus mallas curriculares y tengamos profesionales que puedan abastecer de conocimientos y de mano de obra esta industria. Así que eso. Isabel Pla. Son dos joyitas en una. Sí. Nos pasó Pero el que yo era 11 más. el CIMSE Mira, y después el balance. pasó el medio gol. En la entrevista a la Claudia Álamo de la tercera el otro día y ahora. Ya, pero Tati aquí Clima, estamos. centro delantera. Gareca te querría para la fecha clasificatoria. Bueno, Mireya, yo no me voy a saltar ninguna de las dos joyitas de la Tati. Primero, respecto al tema de educación, o sea, primero estamos todos muy contentos, ¿cierto? Que el CIMSE que dieron los niños que están en cuarto básico, que estaban el año pasado en cuarto básico, Claro. hayan experimentado un alza que la verdad es que es bien importante tanto en lectura como en matemática. Desgraciadamente los niños de sexto caen en matemática y en lectura, y los alumnos que están en la educación media se mantienen estables. O sea, muy bien cuarto básico, pero en el resto de la educación, de la trayectoria educacional, no estamos bien. Claro, los Y de creo cuarto básico estaban entrando es que tiene al mucho- primer ciclo Exactamente. cuando empezó la pandemia. Exactamente. Entrando primero básico. Exactamente. Ahora, cuando uno Así lee lo que opinan los especialistas, ¿cierto? Por ahí vi una entrevista muy interesante que le hacían a dos exministros, a Raúl Figueroa y a Adriana del Piano. Mira, Mi Adriana del Piano. me justo. Yo creo que es bien importante y yo me sumo a lo que plantea la Tati, que esta tendría que ser la política, tal vez la política social más importante debiera ser la política del esfuerzo máximo en educación. Tratar de desideologizar lo que fue, a mi juicio, el mayor error que se cometieron las reformas vocacionales en Bachelet 2, y poner toda la experiencia y la evidencia en el centro. ¿Qué dice esa experiencia? Yo creo que hay como tres claves que son las que mencionan los especialistas. Primero, las mediciones periódicas son importantes, y lo digo porque permanentemente se han puesto en duda tanto el CIMSE como la evaluación de los profesores, ¿cierto? Incluso he escuchado y leído personas que ponen en duda las notas, las pruebas de los alumnos a través de los años escolares y también las tareas. Entonces, esto muestra que es importante medir para saber si avanza o retrocede la educación en Chile. En segundo lugar, en el centro, lo que pasa en la sala de clase, y eso significa lo importante que es que la asistencia a la sala al colegio, hay una crisis en esa materia en Chile. Terminó el paro en la Comuna de Santiago. Eso es muy bueno, y un ausentismo importante, y el ambiente de respeto, por supuesto, y colaboración que hay en la sala de clase. Y en tercero, poner en el centro a los alumnos, a los niños, a las niñas. Qué importante saber, preocuparnos de lo fundamental y esencial que se nos olvida. ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Y vi que en los últimos años había un reforzamiento muy especial para los alumnos que les cuesta más, ¿cierto? O para los cursos que están con mayores dificultades. Mediciones importantes, en el centro de la sala de clase, en el centro los alumnos. Y sobre el balance del gobierno, la verdad es que yo tengo una visión un poco más crítica que la que establece la Tati, pues. y en dos sentidos. Como dijo ese presidente de la República, era que no. Era que no. Y yo creo que hay en dos sentidos. Primero, en el sentido concreto, material, ¿cierto? Escuchaba a la ministra Isén Echeverry, ahora conversaba contigo, ¿cierto? Que estaba muy contenta porque decía que el gobierno había controlado la inflación, por ejemplo, y sucede que la inflación en el 2019 en Chile fue 3,0 y la inflación del 2024 fue 4,5, muy por debajo del 3,0 que había puesto la meta. También la escuchaba muy contenta en materia de empleo, y la verdad es que en materia de empleo, ¿cierto? Nos falta recuperar más de 200.000 empleos que se perdieron en la pandemia, y tenemos un 8,8 puntos de desempleo, y eso es más de lo que tuvimos en los últimos años. Y a mí me preocupa especialmente el desempleo de las mujeres, que es sobre 9%. Esa es la cifra más alta, me parece, que en los últimos 15 años. Y luego, sobre el balance, yo entiendo, ¿cierto?, el interés, el propósito del oficialismo, hacer un balance 1, 2, 3, el chequeo, ¿cierto? Pero hay un balance político que trasciende al chequeo y que es el que está muy instalado en la ciudadanía,
cuando, ¿cierto?, dibuja al gobierno del presidente Gabriel Boric como el gobierno de los indultos, como el gobierno, ¿cierto?, que entrega un puñado de viviendas a un año del incendio en Viña, como el gobierno del caso Monsalve, como el gobierno, o sea, te fijas, hay un dibujo que no es un dibujo positivo, que no es responsabilidad de la ciudadanía tampoco. No es que los chilenos amanecieron y dijeron vamos a evaluar mal este gobierno. Y es el gobierno también que abrazó el apruebo, que a juicio de la propia ex ministra candidata Carolina Toá fue un bochorno para la izquierda. Por lo tanto, yo creo que es, voy a usar una palabra difícil, pero creo que hay que usarla, deshonesto o voluntarista de parte del gobierno, no de la Tati, del gobierno cuando hace balances excesivamente positivos, ¿cierto? Algunos sobre políticas que tampoco sabemos cómo van a resultar. Las 40 horas tal vez es una decisión que es la que está frenando el mayor empleo, unas mayores oportunidades de empleo, y cuando hace, ¿cierto?, un balance en el que omite estas huellas que dejan heridas bastante importantes a nivel institucional y político. A ver, Tati. Yo dos cosas. Primero, solo discrepo con Isabel en que creo que los gobiernos efectivamente se valoran se deben evaluar en dos niveles. Un nivel es el político, y Isabel ha hecho un análisis que me parece que bajo su punto de vista es respetable, yo puedo compartirlo o no, y otro es básicamente las cosas que podrán sonar chequeo o lista de supermercado, pero son básicamente las cosas que a la gente le están llegando más directamente. Así que yo creo que es importante no ser autocomplaciente, tomar lo que dice Isabel en el ámbito político. Hay críticas, hay maneras de haber solucionado o de haber propuesto ciertas cosas que podemos estar de acuerdo o no, y hay otro nivel de cosas que son más concretas y que yo creo que es bueno también relevarla. Y con el tema de la educación, solamente un punto que se me quedó en el tintero. Yo creo que hay un acuerdo transversal en que el foco debe estar puesto en los niños más pequeños. Es ahí donde se produce la brecha más grande, y además nos ayuda en la prevención del delito, en la prevención de flagelos como la drogadicción, como un montón de cosas. Yo creo que la educación es la base de todo, incluso de la prevención del delito, y junto con la recuperación de espacios públicos avanza de una manera estructural con esas cosas que son tan importantes hoy día y que están pasando en Chile por la falta de oportunidades, y no somos capaces de pesquisar antes a los niños que quedan fuera del sistema. Así que yo creo que al menos en la discusión presidencial el tema de la educación, y sobre todo de la educación de los niños más pequeños, debiera estar en el centro de las propuestas. Eso. Oye, se me quedó una cosa en el tintero. Seguridad, que vamos a decir que es la preocupación transversal de Chile. O sea, no conozco a nadie que no tenga como mayor preocupación la sobrevivencia y la integridad, la tranquilidad de su familia. Y a mí me llama la atención, yo encuentro que está muy bien que hemos avanzado legislativamente en materia de seguridad. 65 leyes aprobadas. Claro. Ahora, me llama la atención que el gobierno ponga eso como diga, oye, hemos avanzado mucho en seguridad en circunstancias que son, primero, prácticamente todos esos proyectos, o la mitad de esos proyectos al menos, fueron rechazados por el oficialismo cuando era oposición en los gobiernos anteriores, y luego esa es una agenda que surge a iniciativa de la oposición. Esa es la verdad, te fijas. O sea, no es que el gobierno de Gabriel Boric haya llegado con una carpeta diciendo vamos a mejorar la seguridad. Entonces, al menos un reconocimiento en ese sentido, porque se lee como una apropiación indebida cuando ese reconocimiento no está. Yo recuerdo muy bien hace 2 años justo, cuando Juan Antonio Coloma, siendo presidente del Senado, ¿cierto?, acuerda con la ministra Toá, y ahí la gracia de Carolina Toá es que accede a ese acuerdo, ¿cierto?, y dice ya, vamos a liderar esta agenda, y desde ahí empieza la aprobación, ¿cierto?, muy progresiva de leyes que estaban postergadas desde hacía muchos años, y estábamos muy atrasados en esa materia. Entonces, está muy bien que el oficialismo haga su balance, me gustaría que fuera un balance honesto. Ya, eso, joyita de Tati Clima. ¿Joyita? Sí, yo tengo una joyita. Todos estamos los tres aquí conmemorando, ¿cierto? Esto es un 11 de marzo, debiera ser un día muy importante, porque como dices tú, se conmemora 35 años ininterrumpidos de democracia, se cumplen 3 años del gobierno del presidente Gabriel Boric, y también hay un tercer aniversario implícito en este 11 de marzo, 15 años
desde que Sebastián Piñera llegó a La Moneda, en medio de réplicas del 27F y en un país que estaba muy devastado. Y sobre ese aniversario, dos cosas. Primero, yo creo que es muy interesante. Primero, por primera vez la derecha gana una elección presidencial en 50 años. Y por eso creo que vale la pena marcar ese hito. Después de 20 años de concertación, 2010. hay un cambio, hay una alternancia en el poder, después de 20 años, y llega Sebastián Piñera, ¿cierto?, junto con Renovación Nacional y la UDI. Evópoli no existía en ese entonces, y muchos independientes que lo acompañan a gobernar. Hago el punto porque veo con preocupación cómo alegremente algunos celebran que tengamos muchos candidatos presidenciales a la primera vuelta, como si a la derecha le hubiera sido tan fácil en los últimos 100 años, ¿cierto?, llegar a La Moneda. Y la verdad es que excepcionalmente la derecha ha llegado a gobernar. O sea, ganó la elección del 58. Y antes de eso me parece que una vez. La derecha propiamente tal, claro. Claro, entonces... No, pues, la derecha sí, la derecha moderna, contemporánea, es la del 58. Exactamente. Entonces traigo acá estos 15 años desde que Sebastián Piñera llega con su gobierno a La Moneda, después de 50 años de derrotas permanentes presidenciales. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta y tomar decisiones, ojalá con responsabilidad. Y en segundo lugar, yo sinceramente creo que es un momento también para reconocer cómo ha ido trascendiendo la figura de Sebastián Piñera con elementos que no tienen que ver tanto con su posición política, que era muy clara, sino más bien con su liderazgo. Buscar el entendimiento contra viento y marea, y un liderazgo muy fuerte en la gestión. Y eso me parece muy interesante. Fíjate que en la encuesta CADEM de días antes del primer aniversario de su muerte me llamó mucho la atención. 69% tiene una valoración positiva, pero me llamó la atención que en el tramo socioeconómico que llega más, que tiene una valoración más alta, 77%, es en el tramo bajo, en el Chile más vulnerable, 77% no de aprobación, sino que de valoración positiva. Por supuesto, los presidentes se miran de otra manera, especialmente cuando muere temprana y trágicamente. Pero me parece interesante y yo por lo menos lo valoro. Tati, clima te toca. No, básicamente yo creo que en los países la alternancia del poder es una cosa sana. Creo que la derecha efectivamente logra llegar de manera democrática al poder, digamos, y de manera honesta. Tuvimos varios años de dictadura militar que se asemeja o se trata de asociar permanentemente a la derecha también. Entonces también es bueno recordar aquello, ¿no? Son 15 años de la llegada de Piñera, pero también de la llegada de la derecha democrática a... Los cuadros que con elección democrática. Con elección democrática. Los cuadros civiles de ese gobierno. Es un punto muy importante. Ya, entonces es bueno destacar eso. Y creo que, mira, es un poco lo que hablábamos la semana pasada. Creo que hoy día la gente, todos los gobiernos finalmente, porque aquí nadie puede decir que un gobierno llega a gobernar un país para que al país le vaya mal. Con sus defectos, con sus aciertos, con la oposición que tenga, finalmente los gobiernos son bien evaluados en Chile, sobre todo después de que son gobiernos. Porque algunos mejor que otros. Pero es que tenemos un problema ahí, que es básicamente el periodo presidencial es tan corto, sí, que es imposible, y básicamente las cosas de un gobierno se ven reflejadas en los gobiernos que siguen. Y yo solamente una cosa decirte, yo creo que el presidente Gabriel Boric ha sido absolutamente claro en señalar que la agenda de seguridad es una agenda que tomó por la coyuntura en la cual asumió el poder, y ha sido bastante enfático en señalar que la oposición ha sido una ayuda en esto. Así que eso nomás quería. Con Tati Clima, con Isabel Pla, conversando de actualidad y política. Tenemos muchos más temas para hacer. Podemos seguir en esto, pero también lo que pasó ayer con las renuncias en el gobierno, todo eso con el agregado de Quique Mujica, que se suma a la conversación en el siguiente bloque, haciendo esta edición de Mesa Central.